Buenas tardes a todos. Seguimos con la Segunda Guerra Mundial desde casa. Vamos a ver el desarrollo del conflicto, a ver si somos capaces de verlo todo de una vez y con dos mapitas. Si nos centramos en la guerra en Europa, podemos ver, si os acordáis, que por un lado estaban Alemania e Italia, ¿vale? Que imagino que ya sabéis dónde están en el mapa. Y por otro lado tenemos a Francia y Gran Bretaña, mientras que la Unión Soviética permanecía en principio al margen. Bien. Dijimos que Alemania, el detonante de la guerra es la invasión de Polonia. Para ello había llegado a un acuerdo con la Unión Soviética, en la cual se iban a dividir Polonia para los dos. Incluso la Unión Soviética iba a obtener territorios en los países escandinavos, lo cual le venía muy bien para sus intereses. Alemania, al invadir Polonia, sabía que Francia y Gran Bretaña iban a reaccionar declarándole la guerra. Si rebobinamos un poco y volvemos a la Primera Guerra Mundial, y os acordáis del Plan Schlieffen, el Plan Schlieffen de los alemanes en la Primera Guerra Mundial era muy sencillo. Invadían Francia muy rápido, porque eran muy superiores, y después se iban a invadir a los rusos. ¿Qué les pasó? Que no les funcionó. ¿Por qué? Porque no consiguieron invadir Francia, se estableció un frente, el frente occidental, y cuando fueron a invadir la Unión Soviética no tenían todos sus efectivos porque estaban en este frente, y aquí se estabilizó el otro frente, el frente oriental. Hitler, que es un tipo muy listo, o era, por suerte, ya lo sabía. Entonces lo que hizo fue eliminar a la Unión Soviética del mapa. No porque le cayeran bien los comunistas, de hecho los odiaba a muerte y pensaba que los alemanes eran superiores a los rusos. Y había que exterminar a los rusos, entre otras cosas. Pero le venía bien que al principio no entraran en guerra, porque si no tendría que dividir sus tropas tanto entre Oriente como Occidente. Entonces firma este acuerdo con la Unión Soviética y puede centrarse en la invasión de Francia. Después de invadir Polonia, conquista varios territorios muy rápidamente. En Noruega, Dinamarca, para controlar el Mar del Norte, los Países Bajos, Bélgica, y llega a conquistar Francia. Una vez que ha caído Francia, ya solo le queda Gran Bretaña. Pero para llegar a Gran Bretaña tiene un problema aquí, el mismo que en la Primera Guerra Mundial, que Gran Bretaña es una isla, o dos, más concretamente. El caso es que tenía que hacer la invasión por el aire o por el mar. En este caso lo eligió por el aire e inició la batalla de Inglaterra, en la cual se bombardeó Londres de una forma bastante dramática. Mira, Pablo, puedes llevar a los constructores a Londres porque la destruyeron prácticamente. ¿A esos? Claro, Londres está aquí en el Reino Unido. Bien, si seguimos, la batalla de Inglaterra llevó bastante tiempo. Los alemanes bombardearon las ciudades británicas y los británicos lograron resistir durante bastante tiempo. Esa resistencia es la que les salvará de la guerra. Como Hitler no era capaz de tomar Alemania, en 1941 ya opta por la invasión de la Unión Soviética, y eso hace que la Unión Soviética entre en la guerra. La idea de Hitler era también avanzar rápidamente y llegar a Moscú antes de que llegara el invierno. Sin embargo, sus planes no fueron posibles y el frente se estancó. Llegaron por aquí más o menos hasta Stalingrado. Bien, eso es lo que pasa hasta 1941 en Europa, en la guerra. Hay otros frentes, porque los italianos también conquistarán Grecia, se expandirán por el norte de África con ayuda de los alemanes y lucharán en diferentes puntos contra británicos y franceses. Pero bueno, si nos vamos al frente oriental, o al frente del Pacífico, mejor dicho, veremos que tenemos allí a las otras dos grandes protagonistas del conflicto. Japón,
Ya sabéis que Japón son estas islas que tenemos por aquí. Japón, en el Pacífico, se había hecho fuerte. Había conquistado Manchuria, parte de China, había mantenido una guerra con China, estaba invadiendo parte del continente y se estaba adueñando de diferentes islas. Sí, vienen los bomberos, sí. En el otro lado del mundo tenemos a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Estados Unidos tenía diferentes intereses en estas costas del Pacífico. Entre ellas, en Hawái tenía una base naval, la de Pearl Harbor. La relación entre Japón y Estados Unidos se fue complicando cada vez y finalmente los japoneses atacaron en 1941 Pearl Harbor. Por sorpresa, destruyeron prácticamente, bueno, el Pearl Harbor es una base naval de los americanos que los americanos tenían en el Pacífico y destruyó prácticamente la flota que existía allí. Por tanto, le causó un grave perjuicio a los americanos. Sí, pero... Estados Unidos, a partir de ese ataque, entra en guerra y a partir de 1941 comienza una nueva fase, que si bien desde 1939 hasta ese año la iniciativa la habían llevado las potencias del eje, que iban ganando batallas y conquistando territorios, a partir de ese año y sobre todo de 1942 será cuando empiecen a perder batallas y empiecen a perder territorios. Los japoneses, poco a poco, irán cediendo al empuje norteamericano, que irán conquistando isla a isla, ¿vale? Es lo que se conoce como salto de rana. Claro, eso era muy lento y les llevó mucho tiempo, pero sí que frenaron el avance japonés en un primer momento. ¿Qué era lo que estaba pasando en Europa por entonces? En Europa, con la llegada con la entrada de americanos y rusos, ¿vale? Los alemanes que conquistaban toda Centro Europa, van a ir perdiendo, por un lado, el apoyo italiano. Mussolini va a ser derrotado y Italia va a ser sacada de la guerra gracias al empuje de británicos y estadounidenses, las tropas americanas que vienen a ayudar a los aliados. A su vez, británicos y estadounidenses están en Reino Unido o en Gran Bretaña con idea de llegar al continente por algún sitio y poder atacar a los alemanes por tierra. Por su parte, la Unión Soviética, una vez que ya se ha hecho fuerte y ha crecido y ha aumentado su poder, irá moviéndose hacia Alemania. Alemania verá que cada vez se queda más empaquetada entre los rusos por un lado y americanos y británicos por el otro. Los británicos y americanos necesitan desembarcar y el lugar en el que eligen el desembarco es Normandía, que está por aquí en la costa de Francia. Aquí es donde el día D, a la hora H, se produce el desembarco de americanos y británicos. Consiguen tomar la playa y a partir de aquí liberan Francia, liberan París y empiezan su avance hacia Alemania. Rusos por un lado y británicos, estadounidenses y franceses por el otro, son los que poco a poco van a ir derrotando a los alemanes, que finalmente tendrán que rendirse cuando cae Berlín, Hitler se suicida y se firma el armisticio. A su vez se liberaron los diferentes campos de concentración que se habían construido en esta zona de aquí para todos los judíos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, estamos en 1945 ya, pero todavía no había terminado la guerra porque todavía va a resistir Japón. Japón va a resistir el empuje de los americanos, pero, claro, eso de ir isla a isla llevaba mucho tiempo y al final el presidente de los Estados Unidos decidió lanzar las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Esas bombas atómicas hicieron que los japoneses les entrara miedo y se rindieran. Finalmente, con eso terminará la Segunda Guerra Mundial. Ese es el conocido Día de la Victoria, el VJ Day, que pone fin a la Segunda Guerra Mundial. Y más o menos esto es todo lo que pasó en este conflicto.
Espero que os haya gustado. Un saludo. Nos vemos en el siguiente capítulo.